Bueno, chicos, pues lo digo, vamos a empezar con este webinar de introducción a la embriología. Muchas gracias a los que estéis aquí. En vez de estar viendo series, pues nada, vamos a ver si aprovechamos este ratito, ¿vale? Entonces, este va a ser el índice del día de hoy, ¿vale? Vamos a hablar un poco, pues, la definición de lo que viene siendo la embriología, ¿vale? Los problemas que eso conlleva, ¿vale? La embriología y los estudios que se han hecho hasta hoy en día. Hablaremos también de los fenómenos por los cuales los embriólogos se apoyan para apoyar, bueno, diríamos, para clarificar por qué una célula se diferencia o se divide, ¿no? Puede ser un fenómeno que venga desde dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, ¿no? Inside, outside o outside, inside. Hablaremos de Blechschmidt, que es un embriólogo alemán que se diferencia de los demás y ya hablaremos de por qué. Hablaremos luego de la clasificación de los tejidos según este embriólogo alemán. Y luego pues hablaríamos un poco del blastocisto, disco entocístico o disco germinal. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera parte del webinar. Ahí haríamos una pausa de 5 minutos por si tuvierais alguna pausa, pues, o si tuvierais alguna pregunta, ¿vale? Y luego ya volveríamos con la segunda parte, que sería hablar un poco de un tipo de tejido embriológico, según la clasificación de Blechschmidt. Hablaríamos un poco de los somitas, de los arcos branquiales o faríngeos. Hablaríamos de los fenómenos de ascenso respecto al descenso que ocurre a nivel macroscópico en el ser humano y luego terminaríamos por hablar de los músculos y de las extremidades. ¿De acuerdo? Bien, empezamos. ¿Qué es la embriología? Pues es una rama de la biología, ¿vale? Que estudia la morfogénesis, es decir, el desarrollo embrionario desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. ¿Vale? Entonces, trabaja o estudia cómo se desarrolla un embrión. Entonces, fijaros, es una disciplina que está ligada a la anatomía y a la histología. Entonces, nos podemos apoyar nosotros como osteópatas o como terapeutas, terapeutas ocupacionales, ¿vale? Los que utilizan terapia manual, perdón, para apoyarnos sobre conocimientos embriológicos para entender mejor la anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, ¿para qué nos va a servir? Pues si entendemos cómo funciona el organismo a nivel microscópico, pues será mucho más fácil entender cómo funciona a nivel macroscópico. Es decir, muchas veces estudiamos la anatomía a nivel macroscópico y muchas veces se nos olvida cómo estamos construidos. Si sabemos cómo estamos construidos a nivel eh, más microscópico, a nivel citológico, a nivel de la célula o a nivel de los tejidos, si entendemos cómo funcionamos a ese nivel, pues va a ser mucho más fácil entender pues, la anatomía más macroscópica. Bueno, y este hombre ya lo conocéis mucho de vosotros, ¿no? ¿Vale? Pues el fundador de la osteopatía, cuando decía que la osteopatía no es más que anatomía, anatomía y anatomía, bueno, pues se refería también a anatomía a nivel microscópica, ¿vale? Entender cómo funciona el cuerpo, ¿vale? En dimensiones más inferiores. Entonces, aquí vemos un esquema de cómo está el nivel de complejidad. Empezamos ¿vale? Empezamos desde el nivel de átomo, ¿vale? Cuando los átomos interaccionan entre ellos, pues se convierten en moléculas, ¿vale? Luego las moléculas, ¿vale? Cuando interaccionan entre ellas se convierten en biomoléculas, ¿vale? Moléculas de la vida, en la que tenemos proteínas, lípidos, hidratos de carbono y el ADN. Y si cuando estas biomoléculas interaccionan entre ellas, ¿vale? Se forman los orgánulos celulares y de los órganos celulares pasamos a la célula. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, cada dimensión que vemos aquí es un resultado, ¿vale? De las interacciones, ¿vale? De las interacciones de sus estructuras, pero en un nivel de complejidad más bajo. Es decir, una célula es una célula porque sus componentes estructurales están interaccionando a nivel más microscópico y ese resultado de esa interacción pues forma la célula, ¿vale? Entonces, cuando hay muchas células que se combinan, pues se forman los tejidos, ¿vale? Entonces, ¿los tejidos qué son? Son el resultado de interacciones de varias células, ¿vale? Entonces, cuando luego sumamos varios tejidos, ¿qué es lo que nos da? Pues nos dan un órgano, ¿vale? Entonces,
El órgano es una interacción, ¿vale?, de dos tejidos mínimo, ¿vale?, que como resultado dan la formación de un órgano. Y después de un órgano, pues ya tendríamos un sistema de órganos y después un organismo pluricelular. Pues decía yo que para entender mucho más fácil la anatomía macroscópica, sería conveniente ver cómo funcionamos más a nivel microscópico. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos con la primera parte, que va a suponer un poco de conflicto a nivel del estudio embriológico. Bien, una persona que se llamaba Owen, que fue el fundador del estudio de los dinosaurios, empezó a hacer estudios comparativos, ¿vale? Estudios comparativos entre diferentes especies. Entonces, vino a la comunidad científica con dos, ¿vale?, con dos concepciones. Una es la homología y otra es la analogía. Entonces, ¿qué es la homología? Cuando comparas especies, ¿vale? Es un estudio comparativo en el que las especies tienen la misma estructura, ¿vale?, y una función similar. Por ejemplo, aquí vemos, pues, el esqueleto óseo del miembro superior de un hombre, el de un perro, el de un caballo, ¿vale? Y vemos que tienen, ¿vale?, una estructura similar y una función idéntica, que es moverse en el entorno, ¿vale?, desplazarse. Bien, luego vino con otro término que es analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Que tú comparas especies, ¿vale?, pero con diferente estructuración, ¿vale? Con diferente estructuración, incluso si la función es la misma. Fijaros, yo tengo aquí una libélula, ¿vale?, y un mosquito, pues las alas tienen diferente estructuración que el esqueleto óseo, ¿vale?, del humano o del perro o del caballo. Entonces quiere decir que estas estructuras son análogas con las estructuras del hombre, perro o caballo. ¿De acuerdo? Es decir, estas dos estructuras entre ellas son homólogas porque tienen la misma estructura y cumplen la misma función, que es desplazarse en el entorno, pero si yo comparo estas estructuras con las de la izquierda, pues son estructuras análogas. Y aquí es donde surge el conflicto, porque hasta los años 1900, 1950, era muy difícil hacer estudios sobre embriones humanos. Entonces se cogían embriones de libélulas, de ranas o de ratones, ¿no? Y la información que se sacaba de esos embriones se extrapolaban al ser humano. Entonces se hacía un estudio comparativo de una estructura análoga, ¿vale?, de una estructura con otra que no tiene nada que ver. Es donde viene el primer error de la embriología. Porque si yo estudio cómo se comporta o cómo funciona un embrión de una libélula o de una rata o de una rana, no tiene nada que ver con un embrión humano, ¿vale? Por eso el estudio comparativo entre diferentes animales hay que tener cuidado con eso. Pero, ¿qué pasó en 1950? Bueno, vamos a hacer de una manera que el ser humano se parezca a una libélula. Fijaros, se parece un poco, ¿no? Y de esta manera, la información que sacábamos de la libélula o de un mosquito, pues se parece más al ser humano. Y de ahí se empezó a estudiar la embriología, ¿vale? Fijaros, esto es de un libro de embriología, de Carlson. Dice, la mayoría de los estudios acerca de la biología y la genética molecular de las primeras etapas del desarrollo embrionario de los mamíferos se ha llevado a cabo en ratones. Y hasta que exista más información sobre la embriogénesis temprana en los primates, los resultados obtenidos a partir de la experimentación sobre ratones debe utilizarse como guía. Es decir, cogemos embriones de otros animales para intentar entender cómo se desarrolla el embrión humano y aparte de eso hacemos estudios experimentales. No dejamos que se desarrolle de manera natural, sino que a través de una experimentación intentamos sonsacar información de cómo se va a desarrollar el embrión humano en condiciones normales. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Vale? El error de estructuras homólogas y análogas y todo el conflicto que eso puede conllevar. Bien, entonces pasamos al siguiente
al siguiente round, ¿vale? Viendo esta imagen. Entonces, hay dos vertientes cuando estudiamos la embriología. Unos embriólogos que dicen pues que la célula por sí sola pues se va a diferenciar, se va a dividir, porque tiene todo el ADN dentro en el núcleo. Entonces es lo que llamamos fenómeno inside, ¿vale? Fenómeno inside-outside. Es decir, es la célula la que por sí sola dice, pues me voy a diferenciar en un músculo, en un nervio, ¿vale? En lo que queráis, pero es la célula la que decide. Mientras que hay un embriólogo, que es Bledschmidt, que dice que no, que el resultado de la diferenciación y de la división celular viene desde el exterior de la célula, desde el entorno celular. Es el entorno celular, ¿vale?, el que hace que una célula, debido a su posición que tenga respecto a este entorno por donde llega la información, el que va a hacer que se diferencie en un músculo, en un nervio o en otro tipo de estructura, ¿vale? Entonces hay una batalla entre estos dos vertientes. Entonces, en los años 1900, ¿vale?, había una batalla también entre lo que era la gente que explicaba a través de la química y la gente que lo explicaba a través de la física, ¿vale? Entonces había una batalla, y fijaros, es como si fuera una batalla, la batalla de Winterfell, ¿no?, entre los caminantes blancos y los buenos, ¿no?, entre comillas, ¿vale? Entonces había una batalla. ¿Y qué pasó? Que en 1953 llegó Watson y Crick y descubrieron el ADN. Y dijeron, si ya sabemos el ADN, podemos descifrar el genoma humano, y con este genoma humano ya podemos saber por qué una célula se diferencia en un músculo, en un nervio, y también podríamos saber por qué la gente enferma, y sabiendo dónde se colocan los genes, pues podríamos modificarlos para así combatir las enfermedades. Bueno, hoy en día se sabe que la mosca tiene un genoma más extenso que el ser humano. Es decir, ellos piensan, Watson y Crick, que eran los genes los que producían que las células se diferenciaran, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando descubrieron Watson y Crick el ADN, pues hubo pues la balanza entre la batalla, entre la gente que apoyaba la química y la física, se tambaleó, ¿vale? Entonces se fue más hacia lo químico. Entonces, todos los estudios que se hacían era a través de la química, y era eso, ¿vale?, lo que ha tenido más poder en los años 1900. Ahora, muchas preguntas que nos hacemos, ¿vale?, pues los químicos no pueden dar respuesta a todo eso. Entonces, se está volviendo otra vez, ¿vale?, a apoyar la gente física que intentaba apoyar que la diferenciación, ¿vale?, o que la división celular era a través de parámetros físicos. En realidad son dos, porque cuando hay un parámetro físico, pensar que también hay moléculas que interaccionan con otras, y eso también produce también que haya una diferenciación, ¿vale? Bueno, si no habéis visto Juego de Tronos, ¿vale?, quien ha ganado al final de la batalla somos nosotros los seres humanos, porque como estamos confinados, ¿vale?, no tenemos ningún problema con el exterior, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fijaros, ¿vale? Muchos embriólogos como Larsen, Lachman y Moore, aparte de estudiar el 80% de sus embriones, fueron, ¿vale?, bueno, el 70-80% de los embriones que estudiaron eran de otros animales, ¿vale? Ellos solo se enfocaban, ¿vale?, su centro de atención era la célula, ¿vale? Solo tenían el enfoque concentrado en la célula. Mientras que Bledschmidt, ¿vale?, aquí tenemos la célula, Bledschmidt se concentraba más en el espacio intercelular, es decir, en el entorno de la célula. Aquí tengo muchas células, ¿vale? Y estos huequecitos que veo aquí sería el espacio intercelular. Entonces, si lo agrando, este espacio intercelular sería más grande y por ahí viene toda la información, ¿vale? Tenemos esa membrana celular con fosfolípidos, ¿vale? Y esa membrana de fosfolípidos para interaccionar con el entorno, ¿vale?, para hacer que la célula se diferencie. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una forma, ¿vale? Ya sea una forma celular, una forma más macroscópica, ¿vale? Pues es el resultado de sus componentes estructurales, ¿vale?, y las relaciones posicionales que tienen esos componentes estructurales. Aquí tenemos a Mr. Potato.
de Toy Story. ¿Vale? Pues yo tengo la forma de Mr. Potato, es el resultado de todos los componentes estructurales, la oreja, ¿vale? Los ojos, ¿vale? El sombrero y el bigote y la mano y las relaciones posicionales que tiene cada componente estructural. Si yo cojo a Mr. Potato y tengo los mismos componentes estructurales y los cambio de posición, esos componentes estructurales no te da la misma forma. ¿Vale? Entonces, para definir una forma, en este caso hablaríamos de forma celular, es el resultado de sus componentes estructurales en una dimensión más baja, es decir, a nivel de los orgánulos celulares, ¿vale? Y las relaciones posicionales que tienen entre ellas. ¿De acuerdo? Es como cuando tienes un mueble de IKEA, ¿vale? Pues tienes muchas estructuras, muchos componentes estructurales, pero si tú no colocas esos componentes estructurales en su debida posición, pues no te va a dar una mesa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una célula con muchos orgánulos celulares. Entonces, si la forma de la célula cambia, es por influencia del entorno, ¿vale? Es lo que se produce una transformación. Entonces, cuando hay una transformación, ¿vale? Pensar que la célula siempre quiere mantener su forma, está en una posición estable cuando está organizada, con sus relaciones posicionales. Si cuando hay una influencia del exterior, ¿vale? Del entorno, esas relaciones posicionales no pueden mantener esa relación porque van a intentar siempre tener una resistencia al cambio, ¿vale? Si esas relaciones posicionales no pueden mantener esa relación, va a haber un cambio en la célula, ¿vale? Entonces, cuando hay un cambio en la célula, hay dos posibilidades. O te divides y más tarde te diferencias, o mueres y dejas paso, ¿vale? A otras células que estén alrededor para que puedan alimentarse y desarrollarse. ¿De acuerdo? Esto es importante, chicos, ¿eh? Si yo tengo aquí una fuerza muy fuerte que venga del exterior, ¿vale? Y esta fuerza, ¿vale? Influye en la membrana citoplasmática, ¿vale? La membrana celular, ¿vale? Y esas interacciones posicionales que tenemos las estructuras, ¿vale? Entre las vacuolas, las lisosomas, el núcleo, no es capaz, ¿vale? De resistir esa fuerza que venga del exterior, ¿vale? La célula va a cambiar, va a transformarse, y entonces hay dos posibilidades, o creces, ¿vale? Es decir, o te divides o te mueres. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de Erich Blechschmidt, ¿de acuerdo? Es esta persona que se parece a Joker, ¿vale? Fijaros, nació en 1904, ¿sí? Y, a ver, perdona, esto no es 1922-92, aquí me he equivocado. Entonces murió en 1992 y es el único embriólogo que ha estudiado toda la embriología, ¿vale? Con embriones humanos. No se sabe de dónde ha sacado esos embriones. Hoy en día se sabe muy poco de esta persona. Se cree que conseguía los embriones gracias a una ayuda de los nazis, pero eso no está fundamentada, no se sabe todavía. Pero lo que sí se sabe es que todos los estudios embriológicos que ha hecho esta persona, ¿vale? Ha sido todo sobre embriones humanos. Entonces, todo, ¿vale? No ha habido ningún estudio analógico con otras especies, todo es sobre embriones humanos. Entonces, él decía que la diferenciación y la división celular se hacía a través de campos biodinámicos metabólicos, ¿vale? A nivel microscópico. ¿Qué son estos campos biodinámicos? Quiere decir que trata sobre organismos vivos, ¿vale? Y dinámico quiere decir que hay un movimiento o una fuerza que hace, ¿vale? Que estos organismos vivos interaccionen, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía? Pues observaba cambios en el espacio de la célula y del espacio intercelular, que era lo que veía Blechschmidt, durante unas secuencias de tiempo. Entonces, comparaba, por ejemplo, una muestra de un embrión y en un estadio de desarrollo más tarde lo comparaba y decía, vale, ha habido un cambio y ahora hay que ver qué es lo que ha sucedido como cambio. ¿Vale? Entonces ahí empezaba a intentar razonar, ¿vale? Con microscopio, que tenía un microscopio óptico, qué cambio había producido el que un embrión pasara al siguiente estado de desarrollo de otra forma o con otra colocación diferente. ¿Vale? Era lo que él hacía.
Entonces, estos cambios en el espacio durante un marco de tiempo lo llamó movimientos de desarrollo, ¿vale? Movimientos de desarrollo embrionario. Entonces, observaba pues, que había cambios en la posición, ¿vale? En la posición de la célula, que podía haber cambios en la posición de la forma y en la estructuración de la célula, ¿vale? Entonces, todo campo metabólico, ¿vale? Quiere decir un campo metabólico que produce una fuerza o un movimiento que hace reaccionar a la célula, también va a producir una reacción química. Pero esa reacción química, ¿vale? Va a tener cambios físicos en la célula. Entonces, él no niega que no haya cambios químicos o reacciones químicas, ¿vale? Pero él se centra más en los cambios físicos que se producen a nivel del espacio intercelular. Y entonces estos cambios físicos producían un movimiento, ¿vale? Entonces, estos movimientos a la larga van a producir una división y luego una diferenciación celular, ¿vale? Es lo que él llamaba, lo que va a dar forma a la célula o al organismo, ¿vale? A nivel macroscópico es el estudio de la morfología, que es un estudio, es una ciencia que existía antes que la anatomía, en el que se estudiaba la forma de los organismos. Bien. ¿Qué decía Blechschmidt? Que las primeras diferenciaciones son muy importantes porque es el principio de las siguientes que van a ocurrir. Es decir, si no existe la primera diferenciación o división celular, pues las que van a venir después, ¿vale? No van a ocurrir. Entonces, él decía que las primeras diferenciaciones son muy importantes. Entonces, en aquella época, Blechschmidt estudiaba con un microscopio óptico, ¿vale? Un microscopio óptico en el cual solo se atravesaba la luz y solo se podía ver lo que estaba más sombreado o más clarificado. Entonces solo diferenciaba tres componentes, ¿vale? De una célula. El exterior, ¿vale? El exterior que sería la membrana celular, ¿vale? El interior, que sería el núcleo, de aquí, y luego el citoplasma, que sería lo que comunica el exterior, es decir, la membrana celular con el núcleo, ¿vale? Él decía que también existían los otros orgánulos celulares, pero que en un microscopio óptico solo se podía ver el núcleo porque estaba sombreado de manera diferente que el citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, para él solo existían tres componentes. La célula del exterior, el interior, que era el núcleo, y el citoplasma. Entonces, fijaros, si yo tengo aquí una célula, ¿vale? Tengo la membrana celular, tengo aquí el citoplasma en azul y tengo aquí el núcleo. Pues bien, si la influencia viene del exterior, esta influencia va a hacer reaccionar a la célula. Va a hacer reaccionar a la célula y va a hacer que cierta información del exterior pues la asimile la célula. Entonces, si las relaciones posicionales, ¿vale? Las reacciones posicionales de los componentes estructurales de la célula es capaz de lidiar con esta influencia que viene del exterior, ¿vale? Pues la forma no se va a cambiar, ¿vale? Es lo que llamamos un metabolismo, ¿vale? ¿Un metabolismo qué es? Pues la célula va a recibir información del exterior, ¿vale? Va a intentar esa información del exterior modificar esas relaciones posicionales, pero esas relaciones posicionales de sus estructuras, ¿vale? Van a dar una resistencia a esa información que viene del exterior y van a lidiar con esa información que viene del exterior. Por ejemplo, una molécula de glucosa, ¿vale? Entonces, si esas relaciones estructurales de sus componentes son capaces de contrarrestar esta influencia que viene del exterior, ¿vale? Luego van a echar una información al exterior, ¿vale? Pues no habría cambio en la forma celular. Existiría lo que es un metabolismo, ¿vale? Sin cambio en la forma celular. En cambio, si esa información que viene del exterior es más fuerte que la resistencia que ofrece las relaciones posicionales de las estructuras de la célula, ¿vale? Pues lo que decía al principio, la célula no puede lidiar con eso y va a haber una transformación. Entonces, o se divide y luego se diferenciará, o bien, ¿vale? Creará una apoptosis para que dejen a las demás células poder desarrollarse. Entonces, él observaba en los campos biodinámicos, ¿vale? Blechschmidt observaba
que podía haber un cambio en la posición de la célula, un cambio en la forma de la célula y un cambio en la estructuración, ¿vale? A nivel inferior de complejidad de la célula, es decir, a nivel de las moléculas. Entonces, imaginamos que esta persona que está con el brazo levantado es una célula, ¿vale? En la siguiente, imaginar que esto es un estado de desarrollo. Si Blechschmidt coge un estado de desarrollo posterior y ve que la célula está en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido un cambio en la posición de la célula respecto al exterior, respecto al entorno. Y esto tendrá consecuencias, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Podemos ver un cambio en la forma. Es decir, imaginaros, ¿vale? Esta célula la ve en un estado de desarrollo y en el siguiente estado de desarrollo ve que la célula ha cambiado de forma. ¿Vale? Entonces, bien, ¿vale? Pues ha cambiado la forma de la célula respecto al entorno. ¿Vale? Y de repente, en otras observaciones, se decía, ¿vale? Veo una célula y en el siguiente estado de desarrollo, ¿vale? A pesar de que hay una influencia del exterior, veo que la célula no ha cambiado de forma en ese nivel de dimensión, es decir, a nivel de dimensión de la célula. Pero sí que observaba que había un cambio en la estructuración o en esos componentes estructurales que forman la célula en una dimensión más baja. Entonces, ¿cuál es la dimensión más baja? En el nivel de las biomoléculas que forman los orgánulos. Es decir, había un cambio en la estructuración, ¿vale? De la célula, pero en un nivel de dimensión más bajo que el celular, a nivel de los orgánulos celulares. ¿Vale? Entonces, Blechschmidt hizo un estudio, hizo una comparación para que se entendiera más fácil. Él decía, vale, imaginar que la célula es como si fuera una cacerola, ¿vale? Y que el libro de recetas es el ADN. No es el libro de recetas el que decide que la célula se convierta en un músculo, en un nervio, ¿vale? O en otra estructura. Es el cocinero, el jefe cocinero. El jefe cocinero es el entorno. Entonces, el jefe cocinero, ¿vale? Pues en algún momento pues va a utilizar el libro de recetas, se va a apoyar en el libro de la receta, pero es el entorno, es decir, el jefe cocinero, el que decide, ¿vale? Qué sustancias va a meter en la cacerola, es decir, en la célula. Entonces, él decía que es un fenómeno outside-inside, ¿de acuerdo? Un fenómeno que viene desde el exterior, que va a hacer, ¿vale? Que la célula se convierta, pues, según la posición que tenga respecto al entorno, en diferentes estructuras. Un músculo, un hueso, ¿de acuerdo? Pero no es el ADN el que es responsable de la diferenciación y división celular. En ese caso sería un fenómeno inside-outside, y no es el caso. ¿Vale? Entonces, para Blechschmidt, el sistema vascular es el portador de información, es el exterior de la célula, y es, por tanto, el verdadero esqueleto del cuerpo humano. Entonces, para él, el entorno celular y tisular, ¿vale? Viene dado por lo que son los precursores de los vasos sanguíneos. A nivel embriológico, al principio, no hay vasos sanguíneos como tal, pero hay un fluido que viene, cuando el embrión está implantado en la mucosa del útero de la mamá, pues toda esa información, ¿vale? Va a ir canalizada, ¿vale? A nivel intercelular para dar información a las células, pero en ese momento no hay una estructuración de vaso sanguíneo, pero son los precursores de los vasos, ¿vale? Que es lo que va a dar nutrición a las células. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaros que Blechschmidt decía lo siguiente. En cada momento del desarrollo, ¿vale? El organismo funciona según las características de los órganos que han alcanzado en ese momento. Es decir, en el primer momento en el que se desarrolla, ¿vale? Un esbozo hepático, ese esbozo hepático ya empieza a funcionar como si fuera un hígado, ¿de acuerdo? A pesar de que no haya conseguido esa maduración completa. Y fijaros lo que decía Blechschmidt, que es un embriólogo y no tuvo ningún contacto con Andrew Taylor Still. Decía, no existen órganos sin función, ¿vale? Decía, los órganos no deben ser vistos como formaciones aisladas, sino que pueden ser influenciadas por estructuras que vengan del exterior, o de órganos que vengan del exterior,
y los órganos deben verse en su entorno, no deben verse como estructuras aisladas. Es decir, cojo un hígado y lo empiezo a analizar sin ver las influencias del exterior. Entonces él decía que la forma de una estructura, ya sea una célula, un tejido o un órgano, va a dirigir una función. ¿Os suena, no? Lo que estoy diciendo. Eso lo decía también Andrew Taylor Still. La forma de una estructura va a dirigir la función. Y la función, ¿vale?, va a ser consecuencia, ¿vale?, de esa forma. ¿Vale? Entonces, la forma, ¿vale?, dirige la función. Esa, ya os suena esa premisa que también lo decía Andrew Taylor Still, ¿vale? Para que veáis que, bueno, tenían cosas en común a pesar de que nunca tuvieron contacto alguno entre ellos, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poquito y luego hacemos una pausa por si tenéis alguna duda, ¿vale? Ok. Entonces, fijaros. ¿Os acordáis de las 3 capas germinativas que tenemos en el cuerpo humano a nivel embriológico? Bueno, tenemos en la embriología clásica, como os ha escrito siempre, es el ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Vale? El ectodermo... Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, Cristi? Perdonad, chicos. Perdonad, chicos, ¿eh? Aquí, perdonad, chicos, ¿eh? Aquí me ha ayudado Cristina. Estoy aquí en su casa haciendo la ponencia. Perdona, ha habido un cambio, un fallo aquí. A ver, chicos, lo que vengo a decir. A nivel embriología clásica tenemos ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Vale? Ectodermo va a dar el tejido neuronal y el epitelio, ¿vale? El epitelio de la piel. El endodermo daría el epitelio de lo que es el tubo digestivo, ¿vale? ¿Vale? Es la membrana mucosa del tubo digestivo. Y el mesodermo, ¿vale?, daría pues lo que es el tejido muscular y el tejido conectivo. Y, bueno, dentro del tejido conectivo, pues ya sabemos, el tejido conectivo puede ir desde el sistema vascular hasta el sistema esquelético, ¿vale?, dependiendo de la concentración de sus estructuras, ¿vale?, de la matriz extracelular. Entonces, lo que él decía es que no había que no había que confundir términos dependiendo de la rama biológica en la que se estudia. Es decir, si yo estudio el cuerpo a nivel histológico, ¿vale?, pues tenemos 4 tipos de tejidos, ¿no? El tejido neuronal, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido conectivo. Y que si yo lo estudio a nivel de embriología, pues no haya que confundir términos de una rama con otra rama. A nivel de la embriología, yo tengo el ectodermo, endodermo y mesodermo. Y dependiendo de cómo funcionan estos tejidos, es decir, ectodermo, endodermo y mesodermo respecto al exterior, pues voy a tener 2 tipos de comportamiento. Entonces él clasificó, ¿vale?, según el tipo de comportamiento celular o la reacción que pueden tener los tejidos respecto al exterior en 2 tipos de tejidos. Tejidos de frontera y tejidos de interior. ¿Vale? Tejido de frontera y tejido de interior. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, dentro del tejido de frontera, imaginar, yo tengo una empalizada llena de células que están alineadas, unas pegaditas a las otras, ¿vale? Y entonces eso sería un tejido de frontera, crea una limitación entre 2 regiones. Y el tejido del interior, ¿vale?, es lo que va a estar entre los tejidos de frontera. ¿Vale? Mira. Uy. Bien, vamos a ver la clasificación, vamos a ver las características generales de estos tejidos de frontera y tejido de interior. Bien, el tejido de frontera, imaginar que estáis en la playa de Benidorm, ¿vale? Los que no seáis de España, la playa de Benidorm en la que vemos unos edificios, ¿vale?, unos pegados de otros, así, ¿vale?, como si fueran unas fichas de dominó, entre lo que es la playa, entre lo que es el mar, ¿vale?, y el interior. Entonces, el tejido de frontera sería lo mismo, va a estar situado entre dos fluidos, entre el tejido del interior, ¿vale?, que es el que va a dar nutrición a este tejido de frontera, y el exterior. Va a estar separado entre el medio interno y el externo. Entonces, va a absorber
información del tejido del interior y la excreción lo va a llevar al exterior. ¿Mm? Entonces, lo importante, ¿vale? Esto no le hagáis caso, lo importante es que puede tener gran variedad en la forma, este tejido de frontera, ¿vale? Y según la forma que tenga, esa respuesta al exterior va a ser diferente. Eso lo veremos después, ¿vale? Y lo importante también es que tiene una membrana basal. La membrana basal, ¿vale? Es la región a través del cual llega la información, ¿vale? La información para que se nutran el tejido de frontera, ¿vale? Esto es a nivel embriológico, hizo la clasificación Blechsmith, pero también podemos entender a nivel, cuando ya estamos construidos, el ser humano, pues el epitelio de la piel, ¿vale? No tiene nutrición propia, la información viene del tejido que está subyacente, es decir, el tejido conectivo, ¿vale? El epitelio sería un tejido de frontera, al igual que formaría parte del ectodermo, al igual que las membranas mucosas del tubo digestivo, eso también sería un tejido de frontera. Entonces recibe información del tejido del interior y expulsa los elementos de excreción a la otra parte del tejido de frontera. Sí, este sería el tejido de frontera. Y el tejido del interior es el que va a dar nutrición al tejido de frontera, es el que está, ¿vale?, subyacente al tejido de frontera. Es lo que el tejido interior, como vimos en la diapositiva anterior, es lo que dará el tejido conectivo y el tejido muscular. Entonces, el tejido conectivo, si te das cuenta, es el que va a dar nutrición, ¿vale?, al tejido de frontera, es decir, al epitelio, ¿vale?, al sistema nervioso y a las membranas mucosas del tubo digestivo. Entonces, en el tejido... Voy otra vez. Perdonad, chicos. Perdonad, ¿eh? En el tejido de frontera no va a haber congestión, nunca va a haber inflamación en el tejido de frontera, ¿vale? Pero en el tejido interior, que es lo que sería el mesodermo, sí que puede haber una congestión. Es decir, va a haber va a haber mucho volumen, ¿vale?, mucho líquido en el tejido interior y va a haber menos células y ahí sí que es posible que haya congestión. Es típico del tejido del interior, ¿vale? Es un comportamiento. Entonces, esta palabra es muy importante. Es motor porque va a dar trofismo, va a dar nutrición al tejido de la frontera, pero al mismo tiempo va a dar lo que es aquí una resistencia de crecimiento al tejido de frontera. No es una resistencia, sino va a crear una dirección de crecimiento específico. Eso lo veremos después, ¿vale? Una dirección de crecimiento específico para que el tejido de frontera se pueda seguir dividiendo y multiplicando, ¿vale? Pero con una dirección determinada. ¿Vale? Imaginaros, estas células, estos edificios serían el tejido de frontera, entonces va a recibir nutrición del mar, que sería el tejido interior, y va a expulsar el resultado del metabolismo al otro lado de esa frontera. ¿Vale? Este sería todo el tejido de frontera. ¿Vale? Recibe la información de un lado, donde está el tejido interior, y el resultado del metabolismo iría al otro lado de la frontera. Y aquí estaría el tejido interior, donde hay mucho volumen, hay mucho líquido y hay menos células. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros. Yo tengo aquí los dos tejidos de frontera, ¿vale? Esto será, más tarde veréis que esto sería el ectodermo y esto el endodermo. Son dos tipos de tejido de frontera. Entonces, la información viene por aquí. Como hay más concentración de solutos y de nutrientes en esta parte de aquí, que es por donde viene la información proveniente de la madre, es lo que se dice que hay un metabolismo polarizado. ¿Qué quiere decir? Pues que debido a las diferencias de concentración, ¿vale?, en el que hay más a este nivel que aquí y que aquí, pues las células se van a nutrir y van a recibir información de este lado y van a expulsar la información al otro lado de la frontera, tanto a nivel del ectodermo, que esto ya lo veremos después, y a nivel del endodermo. Bien, chicos, hacemos una pausa, decidme si tenéis dudas, si está más o menos, se va entendiendo, es un poco complejo de... A ver, vamos a ver el chat. A ver,
Voy a dejar de compartir. Bien, decidme si hay alguna pregunta hasta aquí. No. A ver, me pregunta Marco desde Inglaterra. ¿Inside, outside o al revés? Es más outside, inside, ¿vale? El ADN tiene su papel importante, pero el ADN, si la influencia del exterior no es importante, no va a hacer... Fijaros, cuando viene información del exterior, tenemos proteínas en la membrana de fosfolípidos de la célula, ¿vale? Y esas membranas esos receptores que tenemos en la membrana de fosfolípidos va a hacer que la información llegue al núcleo, ¿vale? Y en el núcleo celular se produzca la transcripción, ¿vale? De otras proteínas para que esa información vaya al exterior y debido a la influencia del exterior, ¿de acuerdo? Sí, luego os diré algunos libros de referencia que tiene Bleching, ¿vale? Sí, los libros de Clarkson y Lachman, luego hablaremos de algunas cosas, tienen como hacen un estudio analógico, pues el 70% de su información no es todo correcta. Perfecto, os diré alguna bibliografía, ¿de acuerdo? Sí, Claudio me dice, ¿puedo explicar el inside-outside? Sí, el inside-outside es lo que dicen algunos embriólogos, que dicen, la información, la célula se diferencia o se divide, ¿vale? Porque el ADN pues hace que diga en un momento dado, pues tú te vas a convertir en un músculo, tú te vas a convertir en un nervio, ¿vale? Entonces, la célula, ¿vale? Por sí sola es la que se diferencia, ¿vale? Mientras que en realidad la célula no actúa por sí sola, sino reacciona ante un estímulo que venga del exterior. Sí, la epigenética hablaría un poco de eso. Me dice, ¿eso sería la epigenética? La epigenética es la ciencia que ha empezado hace poco, que dice que la información que viene de fuera, ¿vale? Puede, ¿vale? Alterar un poco el interior de la célula y el interior del organismo, exactamente. Por ejemplo, me dicen, puedes... Sí, claro, me dice Leo, desde el outside inside podríamos decir que el entorno nos hizo de las maneras que hoy nos conocemos como humanos. Sí, realmente todo es una consecuencia de lo que ha pasado en la etapa de desarrollo anterior, ¿vale? Todo ha sido una consecuencia, no hay un objetivo. Entonces, debido a las reacciones de la célula respecto al exterior, respecto a lo que es el espacio intercelular, hace que seamos como somos en este mismo momento. ¿De acuerdo? Sí, pero el término epigenética es una ciencia que empezó hace poco y es ya a nivel cuando el ser humano ya está organizado. Lo que explica Blechmid a nivel de la diferenciación celular es en la embriogénesis, es decir, desde la gametogénesis hasta que se va desarrollando el embrión. ¿De acuerdo? Me dicen, un ejemplo de tejido de frontera y tejido interior. Pues fijaros, tejido de frontera delimita un espacio con otro. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué tejidos de frontera tenemos en el cuerpo? El epitelio. Si os dais cuenta, el epitelio es una frontera entre lo que es el interior y el exterior del epitelio. ¿Vale? Entonces, recibe información del interior, del tejido conectivo o del tejido del interior y el resultado del metabolismo, ¿vale? Lo echa al exterior. Por eso tenemos una capa de secreción de ese tejido epitelial, ¿vale? Y si nos damos cuenta, si yo me meto el dedo por aquí y termino por el ano, eso viene siendo también el exterior del cuerpo. Aunque esté por dentro, es el exterior del cuerpo, ¿vale? Por eso tenemos muchas células del sistema inmunitario a nivel de tubo digestivo. Y lo que está entre el tubo digestivo y el epitelio es lo que sería el tejido conectivo. Vale. Sí, la matriz extracelular ayudaría a producir, me dicen, la matriz extracelular daría lugar a la nutrición de la célula. Claro, la matriz extracelular es una parte del tejido conectivo que va a dar pie a que se alimenten las células. Y la embriología, me pregunta Marco Souto, ¿y la embriología solo este alemán ha hecho estudios sobre embriones humanos? Sí. Entonces lo que se sabe son pues de transmisiones de información de épocas anteriores, sabiendo que se han hecho estudios analógicos
de embriones de otras especies. Pues ¿de qué animal? De ratas, de ranas, de libélulas o de insectos. ¿De acuerdo? Es cierto que en el libro de Larsen hay imágenes de embriones humanos, pero no explican por qué de una etapa del desarrollo al siguiente, ¿vale? Ha habido un cambio. Simplemente te ponen una foto y luego intentan explicar a través de embriones de otras especies cómo se desarrolla el ser humano. ¿De acuerdo? Por ejemplo, luego veremos los arcos branquiales, ¿vale? Veremos que hay una mala interpretación de eso. La respuesta del tejido de frontera, el metabolismo polarizado, quiere decir que va a recibir información de dentro y lo va a echar hacia el exterior. No, puede generar algo, pero sobre todo va a ir hacia el exterior. Fijaros, si estudiáis la histología, el epitelio, ¿vale? O sea, la epidermis, perdonad, la epidermis no tiene nutrición propia, recibe la nutrición del exterior. ¿Vale? Fijaros las glándulas sudoríparas también vienen del ectodermo. Entonces, las glándulas sudoríparas envían información al exterior gracias al metabolismo que viene del tejido del interior. ¿Ok? Claro, me preguntaba Alicia, ¿la respuesta del tejido de frontera siempre es hacia el exterior? ¿No puede ir también un poco hacia el tejido interior? Por eso le he dicho lo de la epidermis, que es una respuesta, ¿vale? Que su respuesta al metabolismo es hacia el exterior. Fíjate que el cartílago es tejido conectivo. Entonces, las células del tejido del interior se van a nutrir porque van a estar rodeadas de mucho volumen, que viene de la madre y se van a nutrir, ¿vale? Y van a expulsar el resultado de su metabolismo en el propio tejido del interior, ¿vale? Entonces, el cartílago se va a nutrir, ¿vale? Porque es un tejido conectivo, es un tejido del interior. ¿De acuerdo? No sé si... Claro, me pregunta Pepe que el cartílago, que la nutrición viene del pericondrio, pero es que el cartílago es tejido conectivo, es igual, es tejido interior, entonces se nutre de la información que viene por el tejido interior. Claro, pero es lo que digo yo, intentar, porque muchas veces nos centramos en los detalles a nivel de qué moléculas, intentar iros a los principios, ¿vale? Los principios son los principios, es decir, si yo entiendo cómo funcionamos a nivel microscópico, ya luego puedo entender cómo funciona a nivel macroscópico, ¿vale? Por eso siempre digo a los alumnos y a mis amigos, intentar estudiar histología, intentar estudiar citología, porque entendiendo eso puedo entender cómo funciona más a nivel macroscópico. El tejido interior se va a nutrir porque está sumergido, imaginar como si fueran pelotas de ping-pong que están sumergidas en una piscina. Entonces se va a nutrir ¿vale? El agua de la piscina sería el tejido interior, la información que viene de la madre, ¿vale? Entonces esa información que viene de la madre pues va a nutrir a esas pelotas de ping-pong, que serían las células del tejido interior, ¿vale? Y entonces el resultado de ese metabolismo lo va también a expulsar al tejido del interior. Sí. Por ejemplo, a nivel de la clínica, chicos, ¿no habéis visto una persona que tenga muchas toxinas que después de hacer deporte, veis que expulsa muchas toxinas por las glándulas sudoríparas y que tiene un olor diferente, ¿no? Un olor bastante peculiar, ¿vale? Pues pensar que si yo tengo muchas toxinas en ese tejido del interior, ¿vale? En ese tejido del interior, pues esas células del tejido interior se van a nutrir de esas toxinas, pero también, ¿vale? El tejido de la frontera, debido a ese metabolismo que viene del tejido interior, pues va a expulsar esas sustancias al exterior. ¿De acuerdo? Exactamente. Me pregunta Ángel, ¿la nutrición llega al tejido de frontera procedente del tejido interior a través de la membrana basal? Sí, la membrana basal es una estructura, ¿vale? Una estructura que está en la base de las células del tejido de la frontera y debido a esta membrana basal, pues el metabolismo va a ser polarizado, es decir, que va a recibir información porque hay mayor gradiente de concentración
hay mayor gradiente de concentración en el tejido interior y va a ir hacia el exterior. A ver. Uy, espera, no entiendo tu pregunta, Pepe. El movimiento de las células en el embrión hacia un punto específico y diferenciación tipo PAX3, eso está determinado por la epigenética. A ver, lo que os decía antes, la epigenética es la ciencia que estudia lo que viene del exterior, que puede cambiar la transmisión de los genes a nivel del núcleo celular, pero en un ser humano adulto, ¿vale? Lo que estudió Blechschmidt en la embriología, ¿vale? Lo que estudió Blechschmidt en la embriología es a nivel de embriológico, ¿de acuerdo? Entonces yo no sé, tipo PAX3, ¿vale? Yo no, mi disco duro no da para eso, yo voy más a los principios. Y como, por favor, pide que todos pongan todos los panelistas y participantes para que veamos las preguntas. Gracias. Me dice Manuel que pongáis todos los panelistas y participantes para que veamos todas las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a seguir, chicos. Si os parece. Vale. De todas maneras, si alguno tenéis alguna pregunta, pues luego me la comentáis a mi correo, ¿vale? Luego os la doy. Vale, pues seguimos. Uy, este no es. Ahí. Este es. Bien, pues vamos a hablar del blastocisto, disco germinal o disco entocístico. Bien, imaginar una célula, ¿vale? Una célula ha sido fecundada, sí, una célula ha sido fecundada y empieza a dividirse, ¿vale? Dentro de una estructura que llamamos nosotros, bueno, le llamamos en embriología zona pelúcida, ¿de acuerdo? Es decir, una zona pelúcida es como si fuera un traje de neopreno que es muy resistente, entonces las células dentro de esa zona pelúcida se van a diferenciar, se van a dividir, pero no va a crecer de volumen, ¿vale? No va a crecer de volumen, entonces van a dividirse como si fueran unas palomitas, ¿vale? Van a dividirse, van a crecer, ¿vale? Dentro de esa zona pelúcida, ¿vale? Es lo que va llamando, lo que se va a llamar luego, va a dar lugar a una mórula. Entonces, lo que es importante es que no es un crecimiento sincrónico y simétrico como si fuera una especie lineal, una estructura lineal, ¿vale? El sistema vivo es un sistema complejo adaptativo. Entonces, no penséis que siempre de 2 células van a salir 4 a lo mejor, pero de 4 no van a salir 8, y de 8 van a salir 16 células, y de 16 células van a salir 32, sino que de 4 a lo mejor salen 7, de 7 van a salir 13, de 13 van a salir 19, entonces es un crecimiento asincrónico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a producir este crecimiento asincrónico? Que haya en 2 partes de la célula una diferencia en la concentración de agua y de solutos, ¿vale? Entonces, esto va a dar lugar a que haya un blastocisto, que sería este estadio, ¿vale? Este estadio a nivel embriológico. Entonces, fijaros, ¿vale? El crecimiento no es sincrónico, entonces va a hacer que en una parte de esa zona pelúcida, ¿vale? Haya muchas células y en otra haya menos células. Entonces, en la zona donde hay menos células, ¿vale? Va a haber más concentración de agua y entonces el agua, por difusión, va a ir siempre de mayor concentración a menor concentración. Entonces, el agua, al irse de mayor concentración a la zona de mayor concentración a la de menos concentración, ese agua va a empujar a las células que están a este nivel, ¿vale? Y las va a separarlas y las va a llevar al exterior, ¿vale? Estas líneas negras que vemos aquí, sería aquí agrandado sería el espacio intercelular, ¿vale? Estos puntos serían los núcleos. Entonces, esto va a dar lugar a que haya un blastocisto. Imaginar, el agua va a ir de la zona donde hay mayor concentración de agua a la que hay menor concentración de agua. Entonces, al haber una difusión de agua, pues va a hacer que
ese agua que va a ir a este nivel, ¿vale? Pues empuje el espacio intercelular, las células al exterior. Y por eso vamos a tener una zona donde haya mucha concentración de células y otra donde haya menos, ¿vale? Es lo que se llama blastocisto. Y esto es consecuencia de que el crecimiento dentro de esa zona pelúcida no es un crecimiento sincrónico ni simétrico, como un sistema lineal. ¿Vale? Entonces, el óvulo ha sido fecundado, aquí estaríamos dentro de la zona pelúcida, no aumenta el volumen, porque tenemos esa zona pelúcida, y debido a ese crecimiento asincrónico, pues tenemos lo que es blastocisto, donde tenemos un polo embrionario donde hay mucha concentración de células y una zona donde hay una cavidad. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esta forma celular, este blastocisto, que es el número 6, pues va a llegar a lo que es el útero. Y fijaros, es como cuando se os cae una rebanada de mantequilla cuando estáis desayunando. Se cae siempre en el lado donde está la sustancia. Pues aquí pasa lo mismo. Esta zona del blastocisto, ¿vale? Este polo embrionario se va a pegar a este nivel, a nivel de la mucosa, ¿vale? A través del polo embrionario. ¿De acuerdo? Se va a pegar a través de esta aglomeración de células se va a implantar en lo que es el endometrio del útero. Entonces aquí va a destruir, chicos, las células del epitelio del útero, ¿de acuerdo? Y ahí se rompe la zona pelúcida. Y entonces en este momento la célula, o sea, esa aglomeración de células va a aumentar mucho en volumen. Entonces lo que digo yo en este momento es como un alien, porque se va a alimentar de todos los vasos nutricios que vengan de la madre y entonces va a crecer de una manera exponencial, ¿vale? Entonces, fijaros, estas células que están más cerca, estas células que están más cerca de lo que es la mucosa del útero, pues van a tener una nutrición mucho más importante que las células que están más alejadas de la mucosa del útero, ¿vale? Fijaros que la mucosa del útero tiene todos los vasos sanguíneos y ahí estas células van a crecer como locas. Pero estas células naranjas pues van a recibir menos nutrición porque se las van a llevar toda esa nutrición estas células de aquí. Entonces, va a crear una diferencia de metabolismo y de velocidad de crecimiento, ¿vale? En esta aglomeración celular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que haya fuerzas de cizallamiento, ¿vale? A este nivel de la aglomeración celular y va a dar lugar a otra cavidad dentro de lo que es la agrupación celular en la que tendríamos una cámara dorsal, que sea la cavidad amniótica, y una cámara ventral, que sea el saco vitelino. Bien, estas dos capas celulares, chicos, ya veremos más adelante, que es lo que va a dar el ectodermo y el endodermo. Ya os digo ya que el ectodermo, desde que somos un embrión hasta incluso en seres humanos adultos, es el que más nutrición, el que más metabolismo nos chupa del cuerpo. ¿De acuerdo? Fijaros, entonces, estas células van a crecer mucho más rápido que las células coloreadas en naranja. Entonces aquí se va a crear una cavidad. Estas células que están dibujadas en azul y en rojo serían, ¿vale?, los dos tejidos de frontera, el ectodermo y el endodermo. ¿Vale? ¿Cuál pensáis vosotros que va a ser el ectodermo, que es el que más nutrición, el que más metabolismo chupa del tejido interior, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el endodermo? Pues chicos, fijaros, debido a esa relación posicional, ¿vale? Vuelvo a lo que dije al principio, debido a esa relación posicional de una célula o de una agrupación celular, que es un tejido, respecto al exterior, en exterior quiere decir la mucosa de la madre, pues ese metabolismo va a ser mucho más importante. Entonces, si os dais cuenta, solo por la posición que tiene el ectodermo o este grupo celular dibujado en azul respecto a la madre, desde el minuto 1 que ha sido fecundado, chicos, se va a comportar ya de una manera muy, 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 muy grande a nivel del metabolismo respecto al endodermo. ¿Vale? Por eso, en el estadio adulto, la neurona, cuando tú le metes un estímulo, reacciona muy rápido. Y eso viene determinado desde la embriología, chicos. ¿Vale? Aquí es como se crea otra cavidad debido a ese crecimiento, ¿vale? Esa diferencia en la velocidad de crecimiento, ¿vale? Y aquí se crea la otra cavidad, ¿de acuerdo? Esto es un dibujo
de un libro de Blechschmidt. Entonces, fijaros, esta es la capa azul que sería el ectodermo, que dará luego al ectodermo, y está el endodermo. Y luego, fijaros, cuando ya hay dos cavidades, ¿vale? Ya hay dos cavidades, la cavidad dorsal, que es la cavidad amniótica, y la cavidad ventral, que es el saco vitelino, pues todos los espacios intercelulares se van a ir orientando para dar toda la información, ¿vale?, a esta parte que está dibujada en verde, que sería lo que llamaríamos luego el disco germinativo o disco entocístico. Esto es un dibujo de Blechschmidt. Aquí vemos la cavidad dorsal amniótica y la cavidad ventral o saco vitelino. Y aquí vemos cómo el ectodermo, ¿vale?, crece mucho más que el endodermo, es una capa más fina. Y por aquí, donde vemos la flecha, es por donde pasa la información que proviene de la mucosa de la madre. Entonces, todos los espacios intercelulares de las células van a ir orientados a este disco germinativo o disco entocístico. ¿Vale? Esto es un dibujo, chicos, de un libro de embriología clásico. No sé si es el Larsen o el Lachmann. Simplemente para que veáis, bueno, que yo aquí tengo ectodermo y endodermo. Esto sería el disco entocístico, ¿vale? Y luego más tarde, pues aquí daría lo que es el mesodermo, pero en este estadio solo tenemos ectodermo y endodermo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, está implantado en la pared del útero. Entonces, yo aquí tengo la cavidad dorsal amniótica y la cavidad ventral o saco vitelino. Entonces, yo aquí, estas células dibujadas en azul y estas células dibujadas en rojo, es lo que Blechschmidt llamó tejido de frontera, acordaros. Tejido de frontera, la información va a venir orientada por esos espacios intercelulares al disco germinativo o disco entocístico. Entonces, la información la recibe de un lado y las expulsa al otro lado. Es decir, las células del ectodermo llevarán la información a la cavidad amniótica y las células del endodermo enviarán la información a al saco vitelino. ¿Vale? Este dibujo de aquí. Entonces, si os dais cuenta, las dos comparten la misma fuente de información, pero su comportamiento va a ser diferente. Es decir, debido a su relación posicional que tenía el ectodermo cuando el blastocisto se implantó en la mucosa del útero, debido a esa relación posicional que estaba más cerca de la fuente nutricia de la mucosa del útero, pues va a responder mucho más rápido que el endodermo. ¿Vale? Entonces el ectodermo tiene un metabolismo mucho más alto y endodermo el metabolismo es mucho más bajo porque está más alejada, ¿vale?, en estadios previos, está más alejada de lo que es la fuente nutricia, pero comparten la misma fuente de información. Entonces, nosotros a nivel visual, viendo cómo está, chicos, viendo cómo está la textura de la piel, si tiene granitos, si tiene cómo es, si es lisa, ¿vale? Si tiene rugosidades, podemos entender cómo se comporta el endodermo, porque comparten la misma fuente de información. Entonces, viendo cómo responde el tejido de frontera del epitelio, puedo saber cómo funciona el tubo digestivo, la membrana mucosa del tubo digestivo, porque comparten la misma fuente de información, aunque reaccionan de manera diferente. ¿Vale? Y entonces esto es debido a la relación posicional al principio. ¿Vale? Entonces, toda la información va a ir orientado a este disco entocístico o disco germinativo. ¿Vale? Entonces, cuando ya se estructura, ¿vale?, estos espacios intercelulares para orientar el fluido, ¿vale?, a este espacio entre tejido de frontera, ectodermo y endodermo, pues se va a crear lo que es el futuro cordón umbilical. ¿Vale? Es por ahí por donde va a ir toda la fuente nutricia, ¿vale?, proveniente de la madre. Esto sería el futuro cordón umbilical. Bien, entonces, esta es una imagen de Blechschmidt, ¿vale? Entonces, fijaros que toda la información viene por este futuro cordón umbilical. Aquí está agrandado. Entonces es como un río. Cuando viene un río con mucha velocidad, porque a este nivel la velocidad de ese fluido es muy importante, es muy grande. Entonces el intercambio celular no va a ser tan importante. Es decir, el metabolismo o el trofismo de las células, debido a esa velocidad de la corriente, ¿vale?, no va a tener tanta nutrición y no se va a dividir tan fuerte como la zona que está distal a por donde entra el fluido que viene de la madre. Entonces esto va a crear
dos zonas del embrión completamente diferentes, ¿vale? Si yo hago, esto sería una visión lateral del embrión, si yo lo veo desde arriba, es decir, desde aquí, pues veo que al principio son como dos pancakes, yo tengo aquí en azul el ectodermo y abajo tendría el endodermo, entonces la información viene entre el ectodermo y el endodermo, y como al principio del cordón umbilical la velocidad es muy importante, no va a haber tanto trofismo y no va a haber tanto pie a que haya una buena división celular, pero a medida que avanza el fluido, pues la velocidad disminuye y es en esta parte, ¿vale?, del disco germinativo donde ahí va a haber una mayor expansión, una mayor división celular, ¿vale? Entonces, esta tercera parte que viene aquí, que es la que está cercana al futuro cordón umbilical, es lo que dará lugar luego a la futura columna o al eje espinal, mientras que las dos terceras partes, ¿vale?, al principio van a estar representadas a nivel de la cabeza, ¿vale? Entonces el embrión, en los primeros estadios, las dos terceras partes del metabolismo van a ir orientados a la cabeza, mientras la tercera parte, una tercera parte, pues va a ir destinada a lo que es el futuro eje espinal. Entonces, fijaros, yo tengo el líquido que viene por aquí, aquí tendría el futuro cordón umbilical. Entonces, como la velocidad de este nivel es mucho más importante, el trofismo y el metabolismo y la división celular no va a ser tan importante, pero a nivel distal sí que va a ser más importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a dividirse las células de esas dos terceras partes que forman la región craneal del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que observaba Blechsmith? Decía que había como una especie de domo, de expansión, ¿vale? Veía que había un crecimiento celular, ¿vale? Y que ese crecimiento celular, ¿vale?, venía determinado por la forma celular. Él veía que si yo miro, ¿vale?, si yo miro desde la membrana basal, que sería esta zona verde, ¿vale?, puedo tener una forma divergente a partir de la membrana basal o convergente desde la membrana basal. Entonces, él observó que una forma celular, si tiene una forma divergente, va a tener una división celular mucho más importante. Entonces, acordaros lo que os dije al principio de la ponencia, según la posición o la forma de la célula respecto al entorno, pues va a responder de una manera diferente. Entonces, las células divergentes, que estarían situadas en la parte distal del disco germinativo, van a tener una forma divergente y se van a dividir mucho más que las células que están al principio del disco germinativo o disco endocístico, que tienen una forma convergente. Entonces, fijaros, estas células de aquí van a crecer mucho más y va a crear un domo que va a ir hacia atrás, como vemos en este dibujo. ¿Vale? Fijaros, esto es un dibujo que ha hecho mi hijo, no, lo he hecho yo, pero fijaros, si la información viene por aquí, ¿vale? Esta forma es una forma convergente, ¿vale? Convergente, aquí tendría la membrana basal, y esta sería una forma divergente. Entonces, las células se van a ir dividiendo y esta célula, que tiene una forma la más divergente de todas, pues va a crecer mucho más y va a ir hacia atrás, hacia el exterior, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Y fijaros que a medida que este domo va a ir hacia atrás, ¿vale?, pues estas células que tienen una forma convergente se van a dividir, pero con una velocidad de crecimiento mucho más bajo. ¿Vale? Entonces, en los libros clásicos de embriología te hablan de que hay una invaginación, pero Blechsmith dice que no. Invaginación solo se da en los anfibios, ¿vale? Pero en el humano lo que hay es un crecimiento, ¿vale?, con una diferencia en la velocidad, ¿vale? Porque la forma divergente se divide mucho más que la forma convergente. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta forma convergente, ¿vale?, va a introducirse, bueno, no, está mal dicho va a introducirse, va a verse introducida porque esta parte de aquí va a ir hacia atrás y entonces, fijaros, si yo hago un corte, si yo veo al embrión desde aquí, ¿vale?, desde arriba, voy a ver que cuando el fluido tiene mucha menos velocidad de crecimiento, va a hacer un crecimiento más en las partes periféricas, que están dibujadas aquí en puntos negros. ¿De acuerdo?
porque esta zona central va a estar, ¿vale? Impidiendo que la información llegue, ¿vale? A esta zona central, esta línea que está dibujada, ¿vale? En puntillado, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo esta información, ¿vale? Esta flecha es la corriente que viene del exterior, esta tiene una forma divergente, esta tiene una forma convergente. Entonces, esto va a ir introduciéndose poco a poco por aquí, ¿vale? Y entonces el centro, ¿vale? Esta tiene una forma convergente. Entonces, el centro llegará por aquí y va a impedir que haya un crecimiento, ¿vale? En la zona central del ectodermo. Entonces, si yo veo un corte desde arriba, desde aquí, voy a ver que, bueno, en los libros de embriología clásico se habla de notocorda, ¿vale? Pero esta notocorda, ¿vale? O este proceso axial, como llamó Blechschmidt, va a hacer que haya un crecimiento más en las zonas periféricas, ¿vale? De ese domo, ¿vale? Del ectodermo. Entonces, si yo hago un corte, esto es una visión superior, pero si yo veo un corte, ¿vale? Si yo lo veo aquí frontal, voy a ver que yo tengo esta parte de aquí, correspondería con esta parte que está en la periferia del domo, que va a ir hacia atrás, y esta zona de aquí correspondería a esta zona periférica que está en el otro lado del centro del domo, que va a ir hacia atrás. Y si yo hago un corte frontal, si hacía un corte frontal, Blechschmidt decía que en un corte frontal las células de la periferia tienen una forma divergente respecto a las células del centro, que sean estas de aquí. Estas de aquí que están en el centro tendrían una forma convergente. Entonces, debido a esa forma celular, pues las células divergentes van a crecer mucho más, ¿vale? Van a crecer mucho más que estas, perdonad, que estas células convergentes, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama las crestas neurales, que luego, a medida que van a seguir creciendo, van a formar, ¿vale? El tubo neural. ¿De acuerdo? Esto es una imagen de Blechschmidt y fijaros cómo el domo del ectodermo, debido a esa forma celular que tiene una forma divergente, pues va a ir hacia atrás, ¿vale? Va a ir hacia posterior, y entonces esta zona de aquí, ¿vale? Que tiene una forma convergente, cuando venga el fluido por aquí va a impedir que se nutra la parte central del domo que va a ir hacia atrás. Y por eso, cuando hago un corte a este nivel, y yo lo veo desde delante, voy a ver esta posición. Esta forma voy a ver, con unas células divergentes en la periferia y unas células convergentes en el centro. Entonces, él decía que no hay una invaginación como tal, sino un crecimiento con una diferencia en la velocidad. ¿Vale? Entonces, esto es una imagen de Blechschmidt. Como vemos, esto sería el domo, ¿vale? Esto sería el domo que viene hacia posterior, y este hoyo que vemos aquí sería esta zona que debido a esa forma celular tiene una velocidad de crecimiento mucho más bajo, ¿vale? Entonces, el dibujo que hemos hecho antes lo hemos orientado de esta manera para que lo podáis ver en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿vale? Esta zona central, ¿vale? Esta zona central que vemos aquí correspondería a esta de aquí, y esta zona más en la periferia sería lo que está a los lados, ¿vale? De esta zona central. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que en un momento dado, pues haya una delimitación de la corriente que viene del exterior, ¿vale? Del tejido del interior, o sea, del exterior de la célula, pero del tejido del interior. Entonces, esto es lo que va a dar las crestas neurales, y aquí viene la información, ¿vale? Por un lado, por debajo de esta cresta neural y por debajo de esta cresta neural, ¿vale? Entonces, Blechschmidt llamó a esta zona de canalización, ¿de acuerdo? Entonces, imaginar que yo meto los dedos de esta manera dentro de lo que es un río. Entonces, fijaros que debido a la posición respecto al río, pues este dedo va a recibir una información diferente que este o que este. Es decir, debido a la posición que tienen las células dentro de este fluido verde que viene de la madre, de este tejido interior, pues la respuesta, uno dará un músculo, otro dará un hueso, ¿vale? Entonces es debido a la posición que tiene las células respecto, ¿vale? A su exterior de la célula, ¿vale? Que está determinado por el tejido del interior. ¿Vale? Fijaros, esto es una imagen de un libro de embriología clásica. Entonces yo tengo aquí ectodermo, ¿vale? Que aquí hablan de invaginación, pero es simplemente que esta forma celular es más divergente
que esta, que es más convergente. Entonces el crecimiento va a ser mucho más amplio a este nivel. ¿Vale? Entonces esta zona de aquí sería la zona de canalización, que más tarde pues, puede dar lugar a los somitas, ¿vale? Y entonces aquí yo tendría el endodermo y esto sería el ectodermo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, os dais cuenta, ¿vale? Ectodermo por un lado, endodermo por otro lado, y aquí yo tendría pues el tejido interior con pocas células y mucho volumen. ¿Vale? Esto es lo que da cada capa germinativa. El ectodermo va a dar lugar al epidermis, ¿vale? A las glándulas de la piel, al sistema nervioso, ¿vale? El mesodermo, pues todo lo que es el tejido conectivo, ¿vale? Y el endodermo, pues la membrana mucosa del tubo digestivo, ¿vale? Y también ayudará a formar algunas glándulas, ¿vale? Endocrinas y exocrinas. Vale, fijaros, una imagen para que veáis que a través de la membrana basal se van a nutrir pues el epitelio celular, ¿vale? Entonces aquí yo tengo lo que es el tejido conectivo con esa matriz extracelular y la nutrición va a ir hacia este lado. Y yo tengo el vaso sanguíneo que tiene el endotelio, que también es un tipo de tejido de frontera. Entonces la nutrición del vaso también va a venir a través del endotelio. ¿Mm? ¿Vamos bien, chicos? Vale. Luego al final sí que me quedaré por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Vamos a volver al concepto del tejido de frontera y del tejido interior. Bien, entonces, si ya hemos visto a nivel celular, bueno, a nivel más microscópico, que el tejido interior va a crecer entre dos tipos de tejido de frontera. Por un lado tengo el ectodermo, ¿vale? Y por otro lado tengo el tejido, el endodermo. ¿Vale? Pero estos dos tipos de tejido de frontera se van a comportar de manera diferente debido a su posición que tienen desde el principio. Entonces el ectodermo va a crecer como un loco y el endodermo va a crecer pero mucho más lento. Entonces, entre estas dos estructuras se van a crear más tarde lo que son estructuras vasculares y las estructuras vasculares van a funcionar como aparatos de restricción, dando una expansión de crecimiento con direcciones específicas. ¿Os acordáis que cuando describíamos el tejido de frontera y el tejido del interior, en el tejido del interior decía, es motor y resistencia, ¿vale?, de crecimiento para el tejido de frontera. Sí, resistencia en el que da una dirección de crecimiento específica. Entonces, imaginad que yo tengo, ¿vale? Yo tengo aquí dos tirantes, ¿vale? Que son las aortas dorsales a nivel embrión, ¿vale? A nivel adulto solo vemos una aorta, pero cuando somos embriones vemos dos aortas. Entonces, imaginar que lo que está aquí en mi espalda es el ectodermo y yo tengo aquí estos dos tirantes. Entonces, el ectodermo va a crecer de una manera muy importante. Entonces, estas estructuras vasculares van a dar nutrición a este ectodermo, pero no puede seguir la misma velocidad de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega un momento dado que no puede seguir la misma velocidad de crecimiento y ¿cuál es la solución o cuál es el resultado? Que se va a echar hacia adelante debido a que no puede seguir la misma velocidad de crecimiento del ectodermo. Entonces, debido a que no puede seguir la misma velocidad de crecimiento, el embrión se va a ver encurvado hacia adelante y así puede seguir nutriendo, ¿vale?, el tejido del interior al ectodermo. Por eso dice que actúa como aparato de restricción. No es que frene el metabolismo, sino que da una dirección específica al crecimiento del ectodermo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, esta imagen, ¿vale? Esta imagen que yo veo aquí, a ver, en la imagen de arriba, pues yo veo aquí el ectodermo, ¿vale? Una forma divergente y aquí una forma convergente. Aquí yo tendría el endodermo y aquí tendría la zona de canalización. Entonces, debido a ese aparato de restricción de las estructuras vasculares, el embrión va a echarse hacia adelante. Entonces, todo esto, chicos, a ver, es crecimiento dorsal, crecimiento dorsal, crecimiento dorsal, pero debido a la posición que tiene respecto al resto del embrión, dorsal se puede convertir en craneal, ¿vale? Porque aunque sea un crecimiento dorsal, pues debido a que estamos en la zona cefálica, pues va a ser un crecimiento craneal e incluso en la parte más
más distal del ectodermo, pues se puede convertir en un crecimiento rostral, es decir, de la cara, porque el embrión está completamente encurvado hacia adelante. ¿Vale? Bien, vamos a hablar de los somitas, ¿vale? Que son estructuras diferenciadas que se van a desarrollar en este tejido interior, donde están las zonas de canalización, ¿vale? Entonces, es lo que dice, pues, una célula madre, dice, una pequeña dice, no sé qué hacer, estoy confusa. Entonces su padre, en forma graciosa, dice, yo tampoco sabía lo que hacer de cuando era pequeño, ¿vale? Simplemente porque no sabe lo que hacer porque está respondiendo ante estímulos del exterior. Entonces, acordaos, debido a la posición que tienen las células al fluido que viene en esa zona de canalización, debido a su posición, pues se van a diferenciar en células diferentes, ¿vale? Entonces, esto sería, ¿vale? Los somitas, esta zona que está cerca del tubo neural. ¿Mm? Bien, tubo neural. Fijaros, esto es una imagen de Blechschmidt. Fijaros, yo tengo aquí el tubo neural, ¿vale? Esto sería los somitas, estas zonas triangulares, ¿vale? Y estas zonas que vemos aquí, chicos, es las aortas dorsales. Fijaros qué tamaño tienen las aortas dorsales en un embrión que es muy pequeño, ¿de acuerdo? Al final, estas dos aortas dorsales se van a fusionar en la línea media y va a formar lo que es la aorta dorsal, ¿vale? Esto es un embrión también, una imagen de Blechschmidt, tubo neural, ¿vale? Las dos aortas dorsales, y aquí vemos los somitas. Entonces, dentro de los somitas vemos que hay dos regiones bien diferenciadas. Una que viene del exterior, que sería el dermomiotomo, y una que está más en la parte anterior, que sería el esclerotomo. ¿De acuerdo? Entonces, la zona que está más posterior sería el dermomiotomo y la que está en la parte anterior sería el esclerotomo. ¿De acuerdo? Bien, entonces el dermomiotomo, lo veremos después, dará lugar a lo que es la parte dérmica de la piel, que es tejido conectivo, es decir, proviene del tejido del interior, y a la musculatura, ¿vale? Mientras que la zona anterior, que es el esclerotomo, dará lugar a lo que es la futura dura madre y tiempo después formará lo que son los cuerpos vertebrales y todo lo que es las vértebras que están rodeando al tubo neural. Bien, entonces vamos a hablar de los arcos branquiales, ¿vale? O arcos faringios. Fijaros que solo la manera en que se describe los arcos branquiales, pues, ¿por qué se llamaba arcos branquiales? Porque se parecen a las branquias de los peces. De ahí volvemos otra vez a los estudios analógicos que se han hecho sobre embriones de otras especies para compararlos con embriones humanos, ¿vale? Tienen arcos, ¿de acuerdo? Crean como arcos y entonces por eso se llamaba arcos branquiales, pero se debería decir más arcos faringios, ¿vale? Porque provienen de la parte superior del tubo digestivo. Bien, fijaros, ¿os acordáis que os he dicho que el embrión, ¿vale? Se va a ir echado hacia adelante debido a esas influencias del aparato de restricción que provienen del tejido interior, es decir, esas estructuras vasculares. Entonces el embrión va a echarse hacia anterior. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Debajo de lo que es el cerebro yo tengo el corazón. Entonces, si el embrión se va a echar hacia adelante, ¿vale? Imaginar que yo tengo en la parte superior el cerebro, el futuro del cerebro, que es el ectodermo, que se echa hacia adelante, y abajo tengo lo que es el futuro corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ver comprimido lo que es el tubo digestivo entre estas dos estructuras, ¿vale? Entonces, va a formar lo que son pliegues faringios o arcos branquiales o arcos viscerales, ¿vale? Debido a ese encurvamiento que hace el ectodermo hacia anterior, ¿vale? Y debido a que está el corazón abajo, se comprimen. Entonces voy a tener 4 arcos branquiales. En los libros clásicos de embriología dicen que hay 6 arcos branquiales y que luego ¿vale? Pues desaparecen algunos arcos branquiales, pero eso si haces un estudio analógico de otras especies y luego lo comparas con seres humanos. Blechschmidt decía que en los embriones humanos, desde el principio hasta el final, solo tenemos 4 arcos branquiales. ¿De acuerdo? Entonces, el primer arco branquial se llama el arco mandibular, el segundo arco hioideo, el tercero arco laringio superior y el cuarto arco laringio inferior.
Entonces, imaginar que yo tengo una rebanada con Nutella, ¿vale? ¿Vale? Que lo unto bien, toda esa rebanada de Nutella y lo doblo por la mitad así, ¿vale? Pues debido a que está con mucha información de Nutella, al doblarlo por la mitad, pues va a hacer que sobresalga a nivel lateral información y es lo que va a dar luego los arcos branquiales. Y es por eso que yo tengo una boca en el ser humano transversal y no la tengo, ¿vale? Vertical. ¿Por qué? Porque al comprimirse ese tubo digestivo que era redondo, ¿vale? Pues la aplasta y se va a convertir, ¿vale? Ese tubo digestivo en este estadio del desarrollo en una forma más transversal. Mira, en esta imagen son de Larsen, porque ellos han hecho fotografías, microfotografías, y vemos aquí que tenemos los arcos branquiales, los arcos faringios, y aquí tengo el corazón. Fijaros qué masa de corazón tengo aquí, ¿no? Y debido a ese encurvamiento anterior del ectodermo, porque las estructuras vasculares no pueden seguir la misma velocidad de crecimiento, ¿vale? Pues se van a formar como, van a comprimir pues todo lo que está entre el cerebro y el corazón y van a dar lugar a los arcos branquiales, ¿vale? Y todo es debido a ese curvamiento anterior, ¿vale? Entonces, lo que digo yo tengo aquí estos tirantes que actúan como estructuras vasculares, ¿vale? Estos aparatos de restricción. Entonces, el ectodermo va creciendo a nivel posterior. Estas estructuras vasculares no pueden seguir la misma velocidad de crecimiento y se echa hacia adelante, ¿vale? Se echa hacia adelante y da pie a que siga creciendo a nivel posterior, hasta que llega un momento que los vasos no pueden seguir esa velocidad de crecimiento y se vuelve a echar otra vez hacia adelante. Es como que el crecimiento va por etapas de oleadas. Entonces, crecimiento, fase de reposo relativo, crecimiento, fase de reposo relativo, y en esas fases de crecimiento y esas fases de reposo relativo es cuando se forman los 4 arcos branquiales debido a ese pliegue o ese curvamiento anterior. ¿Vale? Entonces, si yo corto al embrión, tengo la parte exterior que estaría formado por el ectodermo, ¿vale? Esto azul. Fijaros que el tubo neural también está dibujado en azul porque viene del ectodermo. La parte interna, que viene del endodermo, ¿vale? Esto amarillo sería el endodermo. Esto sería el tubo digestivo. Y lo que está en rojo, chicos, sería el tejido del interior, ¿vale? O mesodermo. ¿Vale? Y fijaros que cada arco branquial sería un arco branquial, segundo, tercero y cuarto. Cada arco branquial, dentro de ese arco branquial voy a tener un nervio, voy a tener un precursor de un músculo, un cartílago, un hueso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo miro desde la parte del tubo digestivo, esto sería el endodermo, y entonces se llama, lo que proviene de esa parte del endodermo se llaman bolsas faringias, mientras que lo que viene del exterior del ectodermo se llaman, ¿vale?, los pliegues branquiales. Y lo que está dentro, que es el mesodermo, pues va a dar lugar pues, a que haya un cartílago, un hueso, un músculo y un nervio. Entonces vamos a ver que cada arco tiene un nervio completamente diferente. Por ejemplo, el primer arco, ¿cuál es el nervio que está en el primer arco? Del cual las estructuras que están en el primer arco dependen. Pues voy a tener la mandíbula. ¿Cuál es el nervio? El nervio trigémino, ¿vale? La mandíbula, los músculos masticatorios, el vientre anterior del digástrico, chicos, ¿vale? Proviene del primer arco branquial, el músculo tensor del velo del paladar, ¿de acuerdo? Del segundo arco, ¿cuál es el nervio que va a estar en el segundo arco branquial? El nervio facial. Entonces, ¿qué estructuras van a inervar el nervio facial? Son las estructuras que vienen del segundo arco branquial. El cuerpo del ilioides y el cuerpo anterior del ilioides. El ligamento estiloideo. El proceso estiloideo del temporal. El vientre posterior del digástrico. ¿No sabéis, os acordáis que la parte anterior del digástrico está inervado por el trigémino y el vientre posterior por el facial? Porque el vientre posterior viene del segundo arco branquial. Y luego todos los músculos de la cara provienen del segundo arco branquial. Del tercer arco, ¿cuál sería? El nervio, el glosofaríngeo. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Pues el músculo estilofaríngeo, por ejemplo, y luego yo tendría, ¿qué estructuras cartilaginosas y luego óseas? Pues tendría
el cuerno mayor del hioides y la parte posterior del cuerpo del hioides. ¿Y el cuarto arco cuál sería? Pues, ¿cuál sería el nervio que estaría dentro del cuarto arco? Pues el nervio vago, ¿vale? Entonces, van a inervar los músculos constrictores de la faringe, el cartílago tiroideo y cricoideo. Entonces, si os dais cuenta, cuando yo veo la inervación de la lengua, ¿cuáles son los nervios que están representados en la lengua? Pues son los 4 nervios que están representados en el arco branquial. El trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago. ¿Vale? ¿Vale? Esta es una imagen de Larsen. Fijaros, 4 arcos branquiales. Y aquí yo tengo el corazón. Yo aquí tengo el tubo neural. ¿Vale? El ectodermo. ¿Vale? Fijaros, yo aquí tengo el trigémino, la rama 3 del trigémino. En el segundo arco branquial yo tendría el nervio facial. En el tercero yo tengo el nervio glosofaringeo y en el cuarto tengo el nervio vago. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver algo que ocurre a nivel del desarrollo, ¿vale? Que es un movimiento de ascenso respecto al movimiento de descenso, ¿vale? Y cómo va a crear estructuras a nivel anatómicas debido a este movimiento de ascenso versus descenso. Acordaros que el movimiento de ascenso es un crecimiento posterior del ectodermo, pero debido a que el embrión se echa hacia adelante, el crecimiento posterior en un momento dado se convierte en un crecimiento craneal, pero sigue siendo, esto es craneal, pero sigue siendo posterior, ¿vale? Crecimiento posterior y crecimiento posterior, pero a este nivel, algunos embriólogos dicen que es un crecimiento rostral porque crece de cara, ¿vale? Como en la dirección de la cara. Entonces, los embriólogos hablan de que hay un proceso de cerebralización o de ascenso, pero claro, para evitar que haya un desarrollo demasiado grande, ¿de acuerdo? Hay un aparato de restricción vascular muy importante que está debajo del tubo digestivo, que no es otra cosa que el corazón, ¿vale? Entonces, fijaros, el cerebro va a crecer mucho, entonces necesita mucha información nutricional, entonces tiene que haber un aparato que pueda dar información al cerebro para que siga creciendo, pero al mismo tiempo crear una dirección de crecimiento específica. Entonces, va a estar el corazón que va a actuar como aparato de restricción. Aparato de restricción dando una expansión de crecimiento con una dirección específica. Entonces, en un momento dado, el corazón no es capaz solo de actuar de aparato restrictivo y de aportar toda la información nutricional porque el ectodermo crece de una manera muy exponencial y se crea en ese momento el hígado debajo del corazón, un hígado vascular. ¿Vale? Entonces, el corazón y el hígado vascular son aparatos, son estructuras vasculares que van a actuar como estructuras de restricción para dar nutrición al cerebro, pero al mismo tiempo, ¿vale? Hacer que no haya un crecimiento demasiado grande del ectodermo. ¿Vale? Actúan como sistemas de restricción. Entonces, se crea antes el hígado vascular que el hígado digestivo, chicos. ¿Vale? Entonces, entre estas dos estructuras va a crearse una especie de cizallamiento entre el corazón y el hígado vascular y va a dar lugar a una estructura que ya conocemos de manera, ¿vale?, extensa en osteopatía y en el mundo de la fisioterapia, que es el futuro diafragma, que a nivel embriológico se llama septo transverso. ¿De acuerdo? Entonces, se crea porque el ectodermo crece mucho más importante que el endodermo, ¿vale? Y por eso se crean estas estructuras vasculares. Como veis, todo es una consecuencia de algo que ha sucedido antes. Entonces, vamos a ver algunas estructuras que se crean en el cuerpo humano debido a esta respuesta de ascenso respecto al descenso. Fijaros, porque yo tengo un nervio laringio recurrente. Fijaros, ¿vale? Tengo un nervio laringio directo y un nervio laringio recurrente. ¿Por qué es eso? Pues fijaros que el corazón al principio está a este nivel, ¿vale? A este nivel. Entonces, cuando desciende, debido a ese descenso del que hemos hablado antes, pues va a arrastrar los nervios. Y por eso yo tengo ese nervio laringio recurrente derecho e izquierdo, debido a ese descenso del corazón. ¿Os habéis planteado por qué el corazón tiene una inervación del ortosimpático que proviene del ganglio cervical superior medio inferior?
Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio estaba a nivel cervical el corazón. ¿Mm? ¿O porque el corazón tiene esos ligamentos vértebro-pericárdicos o externo-pericárdicos superiores? ¿Por qué? Porque al principio está a este nivel y cuando desciende, pues crea estructuras fibrosas entre su origen, que son las estructuras cervicales, y la posición a nivel del mediastino. ¿Vale? ¿Por qué yo tengo las 3 ramas del trigémino de esta posición? Fijaros, yo tengo la rama 1 del trigémino que se va hacia el ojo, ¿vale? Es decir, sigue el movimiento de ascenso, mientras que el movimiento de descenso viene dado por la rama 3 del trigémino, ¿vale? Todas las estructuras anatómicas que vemos, muchos son el resultado de ese movimiento de ascenso versus descenso. Y la rama 2 del trigémino, pues está entre las dos, ¿vale? Entonces, entre las dos, pues queda un vector que hace que sea una dirección anterior, ni muy superior ni muy inferior. O porque yo tengo, chicos, esa cola de caballo a nivel pues de la columna, ¿no? del arco vertebral, desde L2 hacia abajo. No es porque suba la médula, chicos, es porque desciende todo el componente vertebral hacia abajo, entonces arrastra esos nervios que provienen de las zonas lumbares bajas y crean esa cola de caballo o ese filum terminale, que es la que ancla la zona de la pía madre, que ancla el cono medular a la segunda vértebra sacra. Interesante, ¿no? O porque fijaros, yo tengo aquí el corazón, que está justamente, ¿vale? A nivel cervical. Tengo aquí el cerebro y tengo aquí el comienzo del hígado vascular. Fijaros que entre estas dos estructuras va a haber fricciones. Fijaros, 1, 2 y 3. Tercera vértebra cervical. ¿Qué estructura va a salir aquí? Pues el diafragma, porque el diafragma tiene una inervación, una parte del diafragma tiene una inervación que proviene del nervio frénico, porque empieza su camino del desarrollo, empieza a nivel cervical. Y debido a este movimiento de descenso del hígado y del corazón, pues va a arrastrar esos nervios y al final voy a encontrar una estructura que está, cuya cúpula está a nivel del tórax, pero una parte de la inervación proviene del nervio frénico. Es un resultado del descenso del corazón y del hígado a nivel vascular. ¿Vale? Esta es una imagen de Blechsmith. Fijaros, ¿vale? El cerebro, el corazón y el hígado, y yo aquí tengo, ¿vale? El tercer nervio espinal, ¿vale? El nervio frénico. ¿Vale? Otra imagen de Blechsmith y al final cómo desciende. Fijaros el cerebro, qué capacidad, qué grosor tiene, ¿vale? Y aquí el corazón y el hígado que actúan como sistemas de restricción, ¿vale? Del ectodermo. Bien, chicos, ¿cómo vamos? Nos faltan solo el desarrollo del sistema muscular y de las extremidades, ¿vale? Si quieres, termino esto, chicos, y luego os dejo 10 minutos para que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Ok. Bien, vamos a... Sí. Entonces, acordabas, la parte muscular... Perdona. ¿De dónde viene? De esas somitas, de esos somitas que tiene la parte posterior y lateral el dermomiotomo y la parte ventral el esclerotomo. Entonces, fijaros, ¿vale? Yo tengo en esta imagen esta parte anterior que sería el esclerotomo y esta parte posterior lateral que sea el dermomiotomo, que va a dar lugar a la dermis y al músculo. Y aquí por fuera, al exterior, tendría la epidermis. ¿De acuerdo? Mira, fijaros, dermomiotomo y esclerotomo. ¿Vale? Entonces, va a haber dos tipos de músculos. Los que provengan de los músculos de los arcos branquiales o arcos faringios, que ya hemos descrito, como por ejemplo el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el músculo estilofaringio. Todos esos músculos se llaman en embriología músculos que provienen del víscerocráneo porque están relacionados con las vísceras, ¿vale? Con el corazón y el hígado, debido a ese encurvamiento anterior. Y luego otros músculos que están relacionados con el neurocráneo, es decir, con la zona que está al lado del tubo neural, que son los que provienen de los somitas. ¿Vale? Entonces, van a estar relacionados con una dirección
de ascenso, algunos están relacionados con la dirección de crecimiento del cerebro, de ascenso, y otros con el descenso del tracto gastrointestinal, que es el TGI, ¿vale? Acordaos, hay movimiento de ascenso respecto al descenso. Entonces, dentro de los somitas, cuando yo tengo el dermomiotomo o el dermomiotoma, yo tengo dos zonas diferenciadas, ¿vale? Una parte posterior y una parte anterior. Bien, fijaros, la parte posterior es lo que se llama en embriología el epímero, ¿vale? Que va a dar, es la base, la que va a dar base muscular para los músculos paravertebrales, esos músculos de los canales vertebrales que están situados entre la espinosa y la apófisis transversa, ¿vale? Entonces, estos músculos, cuantos más cortos, es decir, cuando saltan de un segmento a otro, ¿vale? Son monoarticulares, son más viejos, quiere decir que se ha desarrollado mucho antes, ¿vale? En el crecimiento embriológico. Mientras que cuanto más largos sean y sean más poliarticulares, se han desarrollado mucho más tarde en el desarrollo embriológico. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los músculos posteriores, que es el epímero. Ahora os voy a poner una imagen para que lo veáis más claro. Y la parte anterior del músculo es el hipómero, que va a dar lugar a la musculatura del tronco, ¿vale? Tanto a nivel del tórax, a nivel de los abdominales y a nivel, ¿vale? Esos músculos prevertebrales, ¿vale? De la musculatura cervical. Y también a la musculatura de los miembros superiores e inferiores. Fijaros, ¿vale? Yo tengo, dentro de ese somita tenía el dermomiotomo. El dermomiotomo, ¿vale? Pues yo tengo una zona posterior, que es lo que va a dar lugar al epímero, y luego una parte anterior que va a dar el hipómero, ¿vale? Entonces, el epímero es lo que va a dar lugar luego a la musculatura de los canales vertebrales. Cuanto más cortos, monoarticulares, más viejos son, es decir, se han desarrollado mucho antes en el desarrollo embriológico, y cuantos más largos, poliarticulares, ¿vale? Se han desarrollado mucho más tarde en el desarrollo embriológico. Son más jóvenes, si queréis llamarlo así. Y fijaros que la parte anterior se llama hipómero, ¿vale? Esa musculatura del hipómero va a dar la musculatura de la parte anterior del abdomen, del tórax y de la región cervical. Chicos, a nivel del abdomen, ¿cuántos músculos tenemos? Tenemos 3, ¿vale? En cada región cervical, torácica y abdominal tenemos 3 capas musculares. De fuera a adentro, a nivel abdominal, oblicuo externo mayor, si nos vamos, quitamos esa capa, oblicuo interno menor, y luego si quitamos esa capa, el músculo transverso del abdominal. Nos vamos al tórax, de fuera a adentro, intercostal externo, que sigue la misma dirección que el oblicuo mayor, intercostal interno y luego el intercostal íntimo, que muchas veces se nos olvida, ¿vale? Y a nivel cervical, pues está un poco más diferenciado, porque en vez de haber 3 capas musculares, tenemos 3 capas musculoaponeuróticas. La capa musculoaponeurótica superficial, donde tenemos el trapecio y el ecom, la capa musculoaponeurótica media, donde yo tengo la musculatura ioidea, y la capa musculoaponeurótica profunda, donde yo tengo la musculatura prevertebral. ¿Vale? Entonces, más fácil entender que a nivel del hipómero hay 3 grupos musculares de periferia hacia adentro, ¿vale? Así mucho más fácil entender la anatomía. Y fijaros qué curioso que debido a que yo tengo un epímero y un hipómero, yo tengo un nervio que va a ir hacia posterior y otro nervio que va a irse hacia anterior. Interesante, eso lo vamos a ver ahora. Y también del hipómero van a salir todos los músculos del miembro superior e inferior. ¿De acuerdo? Fijaros, estos son todos los músculos del epímero, que es la parte posterior de los somitas, y en la parte anterior yo tendría el hipómero, que sería este de aquí. Esta es una imagen de Blechmit también, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros, va antes el vaso, a nivel cronológico, va antes el vaso que el nervio. Entonces, en la imagen de antes que habéis visto un nervio que va posterior y otro nervio que va hacia anterior, también voy a tener un vaso. Bien, y ahora ya, para terminar, hablamos del desarrollo de las extremidades. Fijaros, las extremidades, ¿vale?, provienen de la parte del hipómero, ¿vale? Por eso digo yo, ¿por qué está formado todos los plexos? Es decir, el plexo braquial,
el plexo lumbar, el plexo sacro, son siempre las ramas anteriores. ¿Por qué? Porque son las ramas que provienen del hipómero. Si os dais cuenta, el plexo braquial son las ramas anteriores de los nervios de T5 hasta T1. El plexo lumbar son las ramas anteriores, es decir, estas ramas de aquí, que vienen de los nervios L1 a L4, ¿vale? Porque todos los miembros van a venir del hipómero, ¿vale? Y al venir del hipómero van a arrastrar también los nervios que provienen de las ramas anteriores, ¿vale? Fijaros, esta es una imagen del néter, ¿vale? Y fijaros, el miembro superior pues va a arrastrar los nervios que provienen de C5, C6, C7, C8 y T1 y a veces de C4. Y el miembro inferior pues de L1, L2, L3, L4, L5 y va a arrastrar también pues, los nervios sacros. Entonces, en neurología se dice, los miembros superiores van a hacer una rotación externa y los miembros inferiores hacen una rotación interna. ¿Vale? Por eso yo tengo los dermatomas del miembro superior orientados de manera diferente que los dermatomas del miembro inferior, ¿no? El miembro superior, chicos, fijaros, C6, C7, perdonad, ¿vale? C8 y T1, ¿vale? Es una dirección más lineal. Mientras que el miembro inferior, ¿vale? Si os dais cuenta, el pulgar, que sería L4, ¿vale? Debido a que hace este movimiento, va a estar en la parte dorsal del dedo gordo. Entonces dicen que hay un movimiento de rotación externa y de rotación interna de los miembros, pero a este estadio de desarrollo no existen articulaciones como tal. Entonces, no son movimientos de rotación externa o interna, sino que fijaros a los hematomas del miembro inferior, ¿no? Que van de fuera hacia adentro. ¿Por qué es debido? Pues fijaros, aquí está Yoda, que esto fue antes de la cuarta película de Star Wars, dijo, si tú querer inervación entender, tu esqueleto vascular debe mirar. Es decir, ¿qué es lo que decía Blesmith? El esqueleto vascular, ¿vale? El verdadero esqueleto del cuerpo es el esqueleto vascular. Es lo que da trufismo al resto de las células y es el que va a dar forma al cuerpo. Entonces, fijaros, el esqueleto vascular del miembro superior tiene una dirección, ¿vale? Más pues, rectilínea, de la misma manera que el esqueleto óseo. Pero fijaros en el esqueleto vascular del miembro inferior. Fijaros, la arteria femoral, cuando baja por debajo del ligamento inguinal, pasa por el anillo de los aductores o el anillo de Hunter, viene por detrás, atraviesa la membrana interósea y se va a la parte dorsal del astrágalo. O sea, a la parte anterior del astrágalo. Entonces, os dais cuenta, fijaros, no os fijéis en las letras, fijaros que el esqueleto vascular del miembro inferior tiene una orientación curva de fuera hacia adentro. Entonces los nervios van a acompañar esta orientación, esta disposición, y por eso yo tengo los dermatomas del miembro inferior de esta manera y no de otra. Chicos, muchas gracias por vuestra atención. Yo sé que la embriología es un tema muy difícil, ¿vale? Sobre todo, eso, muchas gracias por estar ahí. Decidme si tenéis alguna pregunta, porque en la embriología, claro, da mucho pie a las preguntas y mucho ánimo, que ya queda menos para el confinamiento. ¿Vale? Entonces, decidme si tenéis alguna pregunta, por favor. El mesodermo, a ver, el disco germinal está formado, me preguntan, ¿el mesodermo viene del disco germinal? A ver, el disco germinal está formado por el ectodermo, el endodermo y tiempo después, ¿vale? El tejido interior que va a dar lugar a la nutrición de los dos tejidos de frontera, ¿vale? Bueno, chicos, el hipómero es la parte anterior. Me pregunta si el hipómero es la parte anterior o posterior. No, es la parte anterior, ¿vale? Sí, la ponencia creo que va a ser grabada, ¿vale? Sí, que me preguntan, ¿puedo repetir el crecimiento de las 2/3 partes para el cráneo? Debido al disco germinativo, debido a que la velocidad de ese fluido del tejido interior esa velocidad es mucho más grande en la parte proximal del disco germinativo que en la parte distal, ¿vale? Pues en la parte proximal de ese futuro cordón umbilical, la velocidad es tan importante que no va a permitir que haya una buena velocidad de crecimiento, ¿vale? Mientras que en la parte distal
pues la velocidad va a disminuir y va a permitir que haya un mayor trofismo, ¿vale? Mayor trofismo de la parte distal. Entonces, Blake-Smith observó que esa parte que estaba más cerca del cordón umbilical, que es una tercera parte del embrión, ¿vale? Pues eso va a dar lugar a la futura columna espinal, mientras que el resto, que está formado por las 2/3 partes del desarrollo de lo que es el embrión, pues dará lugar luego a la zona cefálica del cráneo. A ver, me pregunta, cuando estás desarrollando las explicaciones y ahora de que la información que viene, ¿cómo se codifica esa información? Esa información viene del exterior, entonces va a hacer que la membrana celular responda a esa información del exterior y va a hacer que haya un impulso, un mensajero, una información al núcleo de la célula y esa información que va al núcleo de la célula va a hacer que se transcribe de una manera diferente y que responda a ese estímulo que venga del exterior. Entonces, impulsos, bueno, Blechman lo llamó campos biodinámicos, ¿vale? Porque biodinámico viene de fuerza o movimiento que va hacia los cuerpos o los organismos vivos. Bueno, esa información, me preguntan, entonces esa información se transcribe de manera hormonal. Es que una hormona, chicos, no es más que una sustancia que expulsa una célula que va por el torrente sanguíneo y una célula que está más alejada, ¿vale? Pues va a recibir esa información a través de esas proteínas o esos receptores de membrana que tiene en el exterior de la célula, en la membrana celular. Esa es cómo funcionan las hormonas. Acordaos que dentro de lo que es el comportamiento celular, yo tengo un comportamiento autocrino, que es la célula se retroalimenta de sus excreciones para saber cómo funciona su exterior, paracrino entre dos células, endocrino entre células que están muy separadas a nivel de la distancia y neurocrino, que sería más a través de los nervios. ¿Vale? Eso en todos los libros de histología lo podéis ver. Me pregunta Fran, ¿puede ser que una persona con muchos granos en la piel sea consecuencia de un aumento de la permeabilidad intestinal, por ejemplo? ¿O piensas que sería más por un aumento de la toxicidad interna de nuestro cuerpo que el organismo intenta expulsar por la piel, entre otros órganos? Pues, Fran, pueden ser las dos cosas. Si yo tengo una permeabilidad intestinal, entran sustancias que no deberían entrar en el intestino y eso va a hacer reaccionar a las células del tejido del interior y, como consecuencia, va a intentar eliminar todas esas toxinas por el tejido de frontera, que es la piel, ¿vale? Y entonces, pues las dos cosas se pueden ver. ¿Vale, Fran? A ver, bibliografía, chicos. Meteros en Google, poner Erich Blechschmidt y Gasser, G-A-2-S-E-R. Hay un libro que se llama Biokinetics, ¿vale? Biokinetics Lo escribo por aquí. Ese sería uno, Erich Blechschmidt and Gasser, y otro que es una traducción de Eric de Freeman. Si entendéis alemán, chicos, si entendéis alemán, ¿no se ve lo que no se ve lo que he puesto? Pues lo acabo de escribir para todos los participantes. Pues no sé. Mira, lo voy a escribir en un papel y yo lo enseño, ¿vale? A ver, espera, voy a buscar un papel, ¿vale? Y lo escribo. A ver. Fijaros. Ah, está al revés. Bueno, poner Erich Blechschmidt y Gasser sería un libro y Freeman sería el otro, ¿vale? El de Freeman es una traducción de un libro de Blechschmidt y este libro lo escribió Gasser y Erich Blechschmidt cuando estaba vivo. Entonces, mucho mejor este de arriba, ¿vale? Si entendéis alemán, hay muchos libros que podéis comprar en eBay,
de Blechschmidt cuando escribió sus libros en alemán, ¿de acuerdo? Si queréis seguir a un curso, queréis seguir a un alemán, a un belga que se llama Opner, ¿vale? Opner es un belga que da muchas clases de embriología, ¿vale? Opner, H-O-P-P-N-E-R, ¿de acuerdo? Jean-Paul Opner, exactamente, Laura. ¿Vale? Pues meteros en su página Morphologicum y Morphologicum y entonces ahí pues hay algunos artículos de embriología y da cursos en Bélgica y otras cosas. Habla francés, alemán, inglés y belga. Bueno, y belga no, y flamenco, perdonad. Sí, Laura, muchas gracias. Morphologicum.org, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, si tenéis alguna duda, escribirme, pues meteros en la página de OM, veréis mi nombre y me escribís un email, ¿vale? Fran de Backer, ¿conozco a Fran de Backer? No le conozco. No le conozco, no. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que os haya gustado. Sí, se va a intentar editar el vídeo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir esto con vosotros. A mí me gusta mucho la embriología, entonces, bueno, si yo entiendo cómo funciona el cuerpo desde el principio, entiendo cómo funciona para luego, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Mucho ánimo, que ya queda menos. Y nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, ¿vale?